Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. Bueno, buenas noches. Empieza un nuevo año y usualmente uno piensa y debería de ser un mejor año, ¿no? Tiene que ser un mejor año. Pero cuando empieza un año, muchos nos comenzamos a preocupar y decimos, bueno, viene el año, útiles escolares, matrícula de los niños, que hay que pagar la casa, que el trabajo, que las nuevas metas. Y todo comienza a haber una nueva preocupación porque viene un nuevo año. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado qué están haciendo acá. Yo no sé si usted se pregunta, ¿y yo qué estoy haciendo aquí este jueves o todos los jueves? Si usted está aquí, déjeme decirle que es porque Dios lo ha llamado. ¿Sí? Usted tiene que estar claro que Dios lo ha traído y que Dios lo ha llamado a estar acá. Pero muchas veces nosotros no respondemos a ese llamado y nos vamos por otro lado o lo respondemos a medias. Venimos unos días, nos vamos y no respondemos al llamado completo de Dios, porque que Dios lo llame a usted y que lo tenga aquí es con un propósito. Dios no lo llama a estar acá solo porque lo quiere tener ahí sentado. Eso no tiene sentido. Dios lo llama a usted a que venga con un propósito definido. Dios tiene un propósito para el llamado suyo. Y por eso vamos a hablar hoy de un tema que se llama no te escondas de Dios, porque muchas veces Dios nos hace el llamado, sabemos cuál es el llamado y nosotros nos escondemos de Dios, de ese llamado. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Jonás. El título del capítulo se llama Jonás huye de Dios. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir de para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto, los marineros se decían unos a otros: vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suerte y Jonás resultó ser culpable. Entonces le dijeron: dinos por qué nos has venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Qué raza eres? Jonás les contestó: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará. Contestó Jonás: yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre. Y si es inocente, no nos hagas responsables de su muerte, porque tu
porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Esta es palabra de Dios. Jonás era un profeta y Dios le llama por su nombre y le dice: Jonás, ve a Nínive y diles que voy a destruirla. Dios le hace un llamado a Jonás. Jonás tenía un don, el don de la profecía. Entonces, Dios utiliza ese don y le hace un llamado a Jonás para que lo utilice. Entonces, Dios quería que Jonás le sirviera y le manda a que fuera a anunciar a Nínive que iba a ser destruida. Pero viene Jonás y tiene miedo porque dice de que va a ir a Nínive, va a ir a decirles que van a ser destruidos y lo más probable que lo iban a agarrar y lo iban a matar por llevarles malas noticias. Entonces él tiene miedo y huye del mandato de Dios, del llamado de Dios. Y dice que va al puerto, él se paga un pasaje, compra un pasaje para Tarsis. En aquel tiempo, para los judíos, creían que el punto más lejano de la tierra era Tarsis. Tarsis está en la península ibérica, lo que es hoy la parte de España, ahí por Gibraltar. Entonces, eso era el mundo conocido para el hebreo. Tarsis era lo más lejano. Entonces viene Jonás y trata de huir de la presencia de Dios al lugar más remoto de la tierra, según él. Y comienza toda la historia que hemos leído de la tempestad. Al final lo tiran al mar y se lo traga un pez, ¿verdad? Dicen que era una ballena, un pez enorme, lo que sea. Y una vez adentro del pez, si ustedes han leído la historia de Jonás, Jonás se arrepiente y comienza a pedirle perdón a Dios y comienza a decirle que va a cumplir su voluntad. Y entonces viene el pez y Dios lo lleva a la orilla y el pez vomita a Jonás en la tierra. Y esa es la historia de Jonás. Y luego Jonás se va a Nínive a decir que va a ser destruido. Entonces, el punto es que Dios siempre tiene un llamado para todos. Y en Romanos 11:29, si quieren no lo busquen, yo se los voy a leer. Dice: pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Esta es palabra de Dios. Dice que lo que Dios da, no lo quita y ni retira su llamamiento. Todos ustedes, mis hermanos, todos tienen dones que son dados por Dios. El don es un regalo. Y lo que usted tiene, Dios no se lo va a quitar. Pero tampoco va a retirar el llamado que Dios le ha hecho a usted. A usted Dios lo llamó por su nombre. Así como llamó a Jonás, a usted, Marta, María, Juan, Pedro, como se llame, Dios lo llamó. Lo llamó en un retiro, lo llamó en una asamblea, lo llamó en una misa, no sé. Pero Dios lo ha llamado y lo ha traído. Y lo llamó con un propósito, así como llamó a Jonás. Entonces, el llamamiento de Dios es algo que usted debe de atender, porque dice que Él no retira su llamado. No importa si usted lo cumple o no lo cumple, si usted se hace el suizo o no se hace el suizo, si usted lo atiende, pero el llamado de Dios a su propósito va a perdurar por el resto de su vida. Váyase usted a donde se quiere esconder, lo acepte o no lo acepte, lo escuche o no lo escuche, el llamado que le hizo a usted
no lo va a retirar. Y los llamados de Dios son para cumplirlos. Y hay momentos que Dios requiere algo de nosotros específico. Y debemos de cumplirlo. Y eso es para bendición primero suya y después para la iglesia. La idea de que Dios le dijera a Jonás de que fuera a Nínive para avisar que iba a ser destruida, era para ver si los que vivían en Nínive cambiaban y se convertían a Dios. O sea, tenía un propósito de conversión. Y cuando Dios le hace un llamado a usted, es para que alguien más sea bendecido, para que alguien más llegue a los pies de Dios. Yo no sé cuáles son sus dones. Probablemente usted Dios le ha dado el don de la alabanza, de prédica, de enseñanza, en misericordia, qué sé yo. Pero dice que lo que Dios da no lo retira. O sea, el don que usted tiene, Dios se lo ha dado y no se lo va a quitar, pero quiere que lo utilice para Él, para el servicio de Él. Todos, mis hermanos, todos ustedes, Dios les ha dado cualidades y dones para utilizar en la obra de Dios. Y Dios lo ha llamado para que usted utilice ese don para dar la gloria a Dios y que más almas lo conozcan. Y el llamado a usted siempre va a ser claro. Yo creo que uno puede decir que no ha escuchado el llamado de Dios claramente porque no quiere aceptar una responsabilidad. Y nos cuesta aceptar la responsabilidad de Dios. Y pasan muchos por los retiros, gente viene a la asamblea, se va, regresa, viene, escucha el llamado de Dios, piensa que no es para él y se va. Y huye del llamado de Dios, igual que Jonás. Y usted puede haberle pasado. Dice que Jonás, a sabiendas de que era llamado, decidió desobedecer el llamado y la orden de Dios. Jonás escuchó claramente lo que Dios le decía: ve a Nínive y predica y di esto, profetiza eso. Él dice que va al puerto, él compra su boleto y se va a esconder en lo más lejos de Dios y desobedece el llamado. ¿Ha usted desobedecido alguna vez el llamado de Dios? Porque cuando Dios lo llame y le diga algo, no lo va a retirar. Usted se puede ir de esta asamblea y no regresar jamás, o irse del retiro y no regresar jamás, pero el llamado de Dios no se va a retirar. Usted puede creer que yéndose a otro lado, no viniendo, regresando al mundo, usted va a callar la voz de Dios y el llamado de Dios. No va a ser así. Dios lo llamó con una razón y con un propósito, y ese no va a cambiar. Jonás decidió desobedecer. Yo no sé qué ha decidido usted, pero creo que empieza un nuevo año y es un momento para que usted medite en el llamado de Dios y piense qué va a hacer este año para Dios. Si usted va a cumplir el llamado de Dios o si usted va a decidir hacerse el de los panes y no atenderlo. Dios no quiere que usted solo esté viniendo jueves a jueves aquí a sentarse. Yo creo que Dios tiene un propósito más allá en su vida. No puede ser tan simple el llamado de Dios de que usted solo se venga a sentar de 7 a 9. No puede ser. Dios tiene grandes proyectos para usted y le ha dado dones para utilizarlos. Dios quiere algo más de usted y le hace llamados.
Y cada quien sabrá cuál es su llamado. Está el llamado a la vida espiritual comprometida, que es a los sacerdotes, a las religiosas, y ellos atienden ese llamado. Otros son llamados al matrimonio y vivir una vida laica en santidad, que eso es lo que muchos hemos decidido, o sea, seguir a Cristo, predicar a Cristo, vivir a Cristo. Y no solo ser meros espectadores de la vida en Cristo. Usted tiene que ser un personaje activo en el reino de Dios. Dios llamó a Jonás a hacer algo, a ser un personaje activo, a predicar, a dar una profecía. Usted puede ser que lo llame a alabar, a predicar aquí, a llevar una oración, a traer almas a Cristo, a estar en enseñanza, qué sé yo, pero no es simplemente venirse a sentar, o venir un jueves sí, 4 no, un mes sí, 6 meses no. Eso no tiene ningún sentido. Dios lo ha llamado con un propósito. Fíjense que Tarsis, a la ciudad donde iba Jonás, es un nombre fenicio, que su traducción es refinería. ¿Sí? Ustedes saben qué hace una refinería. ¿Qué hace una refinería? ¿Ah? ¿Procesar qué? ¿Qué? Petróleo. ¿Alguien más? Refinería, lógicamente, es una industria, pero no solo sirve para el petróleo, sino que sirve, el azúcar se refina también, y hay varias cosas que se refinan. Es para hacer algo más fino o más puro. Entonces, y todo tiene un sentido. Dios llevó a Jonás allá porque quería refinar su fe, hacerla más fina, más pura. Y Dios probablemente a usted lo va a utilizar y lo va a llevar a un proceso de refinamiento. Ese proceso puede tardar 1 día, 2, 3 meses, 6, 1 año, 2, 5, qué sé yo. Ese proceso puede ser una enfermedad, un problema económico, una falta de trabajo, un problema en la familia, en su matrimonio, qué sé yo. Pero va a tener que pasar ese proceso de refinamiento. Que Dios quiere que usted sea más fino y más puro para Él. Ojalá no tuviéramos que pasar por la refinería, pero va a pasar. Usted mentalícese que le van a sacar brillo. Pero es que Dios, para Él quiere lo mejor. Y lo quiere usted más fino y más puro. Entonces, el azúcar refinada, el petróleo, entre más octanajes tiene y más puro, y la gasolina, y aquí tiene menos suciedad y todo eso, es mejor y es más caro todo. Igual usted, Dios lo va a pasar por la refinería si usted no obedece. O sea, usted tiene las opciones, ¿verdad? Y cuando tratamos de no escuchar la voz de Dios y huir, nos va a tocar Tarsis y le va a tocar la refinería, y a todos nos toca. Pero usted tiene que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Claro, el desobedecer a Dios trae consecuencias. O sea, usted no crea que va a desobedecer a Dios y se va a ir libre de eso. La desobediencia trae consecuencias. ¿Sí? En primer lugar, cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué fue lo primero que se encontró Jonás? Tormenta.
¿Sí? Una tormenta dice que estaba hundiendo el barco y que iba a hacerse pedazos. Dice. Usted desobedece a Dios y usted va a encontrar tormentas en su vida. Porque Dios le hizo un llamado y no lo va a cambiar. Dios lo manda a usted ir para allá y usted va para allá. Y usted va a encontrar tormentas en su vida, de diferente tipo y de diferente tamaño. Pero la desobediencia a Dios trae consecuencias. Y lo hemos visto. Usted probablemente se ha ido, viene, se va, regresa al año y sabe que ha vivido tormentas. Lo otro es que se va a encontrar momentos de duda y de desesperación. Los marineros, Jonás, llegó un momento de desesperación, de duda, se iban a hundir, se iban a ahogar, todo iba a colapsar. Y nos pasa en nuestra vida, hay momentos de duda, momentos de desesperanza, momentos que pensamos que el barco se va a hundir, que la tormenta va a sobrepasar nuestras fuerzas, que no hay forma de salir de ella. Y pasa. Y son esos momentos de tribulación, momentos que perdemos la fe en Dios y nos hallamos desamparados, nos hallamos sin rumbo. Y eso es consecuencia de la desobediencia a Dios. Porque cuando usted obedece a Dios y sigue el llamado de Dios y sigue el propósito de Dios, no pasa eso. Probablemente van a haber pruebas, pero usted no va a tener desesperanza, usted va a tener fe, usted va a tener confianza de que Dios está con usted. El problema es que cuando no obedecemos a Dios y viene la prueba, entonces viene la desesperanza. Y nos sentimos solos, nos sentimos agobiados, derrotados, nos sentimos que no hay un camino. Y eso es por no haber obedecido a Dios. Como ven, hay dos escenarios. La prueba cuando yo he obedecido, pero vivo en confianza y vivo en fe. Y la prueba cuando yo no he obedecido y paso desesperanza y siento que me voy a hundir. Y me siento solo o me siento sola. Y otra consecuencia es que muy probablemente nos trague un gran pez. De estar desobedeciendo a Dios, puede ser que llegue un momento que a usted lo agarre un pez y se lo trague y no salga. Tanto persona que ha tenido situaciones, tormentas, problemas difíciles y comienza una espiral en el mundo a tomar, a endeudarse, busca las drogas, busca los placeres y llega un momento que se lo tragó un pez y no salió de ahí. No siempre va a poder usted salir a tiempo. Ojalá sí, pero no siempre va a pasar. Puede ser que llegue un momento que se lo trae un gran pez y se va a ver envuelto en situaciones realmente caóticas. Y cuando usted viene a ver su matrimonio destruido, su trabajo perdido, sin nada, quebrado, pasa. Ojalá no llegue usted a eso. Ojalá no espere a que se lo traiga un gran pez y ya no haya más en usted. Porque la opción ahí era que el pez se lo tragara y se lo comiera y ahí quedó Jonás ya pues. Porque fue desobediente a Dios. Pero si usted ha escuchado el llamado de Dios y usted no lo está siguiendo, o si usted se ha alejado, o si usted ha ido corriendo lejos de Dios
para no obedecer el llamado, usted está a tiempo ahorita. Si usted está aquí es porque Dios quiere que usted escuche la solución. Lo ideal es que cuando usted escuche el llamado de Dios, usted la siga de inmediato. Si Dios lo llama a servir, si Dios lo llama a hacer esto, hágalo. Dios tiene un propósito, como le repito, y por eso lo ha llamado. Un propósito específico Dios tiene para usted, por eso está aquí hoy. No tarde, no sea necio, no salga corriendo, no se haga el de los panes, no se haga el que no lo ha oído, obedezca, siga el llamado de Dios. Pero si usted quizás no lo ha seguido, si usted se ha alejado, si usted hace como que no oye, hay una solución antes de que se lo trague el pez. En primer lugar, reconozca la grandeza de Dios. Reconozca que usted sin Dios no es nada. Eso fue lo que hizo Jonás en el siguiente capítulo. Dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios dentro del pez diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Él clamó a Dios, dice, pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Adentro del pez, Jonás comienza a clamar a Dios, porque sabía que la única forma, oigan, la única forma que usted puede salir del pez y de su situación y de la tormenta y de la desesperanza y de la angustia es clamando a Dios, reconociendo que Dios es el Todopoderoso, reconociendo que todo lo que usted es y todo lo que usted tiene viene de Dios. Humíllese ante Él. Pídale perdón. Si usted no ha hecho caso del llamado, dígale, Señor, perdóname, cometí un error. Humíllese. Dice la palabra que el Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y dice que Él lo enaltece y Él se olvida de su pecado. No importa lo que usted haya hecho, no importa cuánto usted se haya alejado, no importa si usted no escuchó el llamado, se fue corriendo. Dios siempre va a estar ahí para que usted clame a Él. Pero no espere que sea muy tarde y que su vida haya colapsado. Si usted está aquí, pídale perdón a Dios si usted está en esta situación, humíllese ante Él. Reconozca que usted le ha fallado y sígalo y dése la vuelta y comience a seguir el llamado de Dios para usted. El llamado de Dios no es un juego. Como le digo, usted puede creerlo o no creerlo, pero la palabra de Dios no va a dejar de cumplirse. Dice que el llamado de Él es irreversible. Y lo que Dios da, dice, no lo quita. Así que el llamado de Él en usted va a perdurar siempre. Esté usted, no esté. Hermanos que hemos tenido sirviendo y de repente se van. No porque se han dejado de servir, se ha perdido el llamado. El llamado siempre está. No porque usted ha dejado de venir, el llamado se ha ido. El llamado siempre está. Como le digo, una de las soluciones después de humillarse y pedir perdón es comenzar a seguir el llamado de Dios. Porque ahí va a estar siempre, el llamado va a ser el mismo. Sígalo. Comience a obedecerle a Él sin dudar. No dude. Dios lo ama y Dios quiere que usted sea feliz. Y dentro del propósito de Dios en su vida es que usted sea feliz. Pero usted solo va a poder ser feliz
si obedece a Dios. No hay otra forma. Todo lo demás que usted cree que lo hace feliz, no lo va a hacer feliz. Un carro, una casa, un mejor trabajo, más dinero, una posición. Eso le va a dar a usted una satisfacción momentánea, una alegría pasajera. La felicidad viene de lo interior y solo puede venir de hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma. Usted puede creer que hay 1000 formas más, pero no la hay. Todo lo demás va a pasar. Y pasa un año más, y pasa otro año más, y solo Dios permanece. Todo lo demás, lo que usted tenía el año pasado, ya le parece viejo, ya le parece obsoleto, ya no, o quizás ya no lo tiene. Y uno siempre va buscando tener más y más, pensando que esa es la felicidad. Y decía Salomón, eso es vana ilusión. Lo único que usted lo va a hacer feliz es seguir el llamado de Dios, es obedecerle a Dios. Si usted obedece a Dios, va a ver los resultados en su vida, va a ver la bendición a su vida. Todos necesitamos ser moldeados en las manos del alfarero. Todos. Jonás tuvo que pasar ese moldeamiento, esa tormenta, para que Dios lo hiciera un mejor profeta. Si ustedes siguen leyendo la historia, van a ver cómo va él y predica y va a hablarle a Nínive y va a creer en Dios. Y tuvo que pasar eso para confiar más en Dios. Al principio él pensó que si él hacía la voluntad de Dios, los ninivitas lo iban a matar y tuvo miedo. Pero cuando le pasa todo y está dentro del pez, sabe que Dios es el único que lo puede salvar. ¿Por qué no pensó eso antes del pez? Y decir, bueno, si Dios me manda, Dios me va a salvar. Tuvo que pasar un proceso, ¿verdad?, para ser refinado. Igual nos pasa a todos. Tenemos que ser refinados, pero tenemos que seguir la voluntad de Dios. Yo creo que tengo 23 años, voy a cumplir 24 años de conocer al Señor. Y dentro de esos años he pasado igual momentos que he querido hacer la voluntad de Dios y muchas veces no he querido hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces, mis hermanos, les voy a ser sincero, quizás no la he hecho. Y siempre que no la he hecho, me ha ido mal. Y a veces uno no la hace porque no le agrada, porque tiene miedo, porque tiene pena. Y me ha pasado. Y me ha ido mal. Gracias a Dios he tenido la cordura de darme cuenta a tiempo y pedirle perdón a Dios. Y aquí estoy. Y a usted le puede pasar lo mismo. Puede no querer hacer la voluntad de Dios y no seguir el llamado de Dios. Y preferir estar en una reunión, estar en su casa, estar trabajando, estar descansando, estar, qué sé yo, jugando pelota, lo que sea. Pero el llamado de Dios no va a cambiar. Usted se puede ir hoy de aquí y puede no regresar el otro jueves ni el otro jueves. Pero yo le digo que el llamado de Dios no va a cambiar. Jamás. Porque la palabra lo dice. Y lo que Dios dice, lo cumple. No importa lo que usted haga y no importa dónde se quiere ir a esconder. No va a cambiar. El llamado de Dios para usted va a ser el mismo. Y el propósito por el cual lo llamó va a ser el mismo. La obra de Dios no se va a detener. Eso téngalo por seguro. Si no lo hace usted, alguien más lo va a hacer. Pero usted va a vivir las consecuencias de haber desobedecido el llamado de Dios. Yo las he vivido. Y me ha ido mal, como les digo.
Y he tenido que llegar, pedirle perdón a Dios, humillarme y decirle: Señor, te he fallado, no lo he hecho. Y aquí estoy. Y otra vez, empezar y seguir el mandato de Dios. Creo que si todos hiciéramos y siguiéramos el llamado de Dios, no cupiera la gente en esta iglesia, en todas las iglesias. Jueves a jueves tendríamos lleno. Pero hay mucha gente que no entiende, que oye y se va, que prefiere ir al mundo. Hay otras cosas más importantes. Nada es más importante que la salvación. San Pablo decía que todo parece basura si yo lo comparo al estar unido a Cristo. Y así es. Todo lo que usted le puede dar valor no tiene valor si lo compara a estar con Cristo. Si usted está viviendo cualquier situación, reconozca a Dios, reconozca la grandeza de Dios y decida obedecerle inmediatamente, sea lo que sea, por muy loco que parezca, por muy difícil que parezca, por muy irracional que parezca, obedezca a Dios. Usualmente la voluntad de Dios es diferente y contraria a nuestra voluntad. Usualmente. Usted siga la voluntad de Dios. No haga lo que usted quiera hacer, haga lo que Él quiere que usted haga. Y usted va a ver la bendición de Dios en su vida. Yo le pongo un reto este año. Empieza un año. Sigue el llamado de Dios todo este año. No desfallezca. Obedézcale a Dios. Y al final del año hablamos. Y veamos cómo está. Yo le garantizo, porque eso es lo que confío en mi Dios, que su vida va a estar mejor. Yo le pongo un reto. Usted haga un compromiso de seguir a Dios, de obedecer a Dios, de seguir el llamado de Dios este año. No importa lo que pase, no importa lo que sea, no importa lo que tenga que vivir, sígalo. Y al final del año vemos. ¿Quiere usted seguir el llamado de Dios? Gloria a Dios, vamos a orar. Amado Señor, Padre bendito, sabemos que tú nos has llamado por nuestro nombre, tú nunca te equivocas. Tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y dentro de ese plan y dentro de ese llamado tienes un propósito. Y un propósito específico para mí, para Luis, para Katy, para Mónica, para Juan Carlos, para Pedro, para Claudia, para María, para cada uno. Tú tienes un propósito, Señor, que quieres que lo cumplamos. Señor, te quiero pedir perdón si yo no he escuchado ese llamado, si yo no he querido hacerte caso, si yo me he querido esconder de ti, si yo me he ido lejos de ti y he preferido irme a mi trabajo, irme a mi casa, a mis compromisos, o simplemente olvidarme de lo que tú me has pedido hacer. Pero mi Dios, yo en esta noche quiero comprometerme a seguir tu llamado. Quiero obedecerte. Quiero cumplir ese propósito por el cual tú me has escogido. Quiero cumplir ese propósito por el cual tú me has llamado. Señor, quiero este año dedicarme a cumplir tu llamado. No importa lo que sea, Señor, no importa la tormenta que venga, no importa las dificultades que tenga que pasar, los peces con que me tenga que enfrentar, Señor. Quiero seguir tu llamado, porque quiero ser obediente a ti. Señor, quiero tu bendición. Tú me has prometido, mi Dios, una vida y una vida en abundancia, porque eso dice tu palabra.
Señor, yo quiero esa vida en abundancia, yo quiero seguirte, yo quiero estar a tu lado y quiero que me bendigas. Gracias, mi Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador del Mundo.